Bueno, chicos, muy buenas noches, espero que estén bien. Ahí se van uniendo pues los que vayan entrando a la clase del día de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre la parte de el cómic como un elemento que eh, relaciona texto, imágenes y otras cositas más a la hora pues de crearse. Son esos elementos característicos que diría yo pues que configuran lo que denominamos pues como historieta. Entonces, yo les voy a compartir aquí una presentación que hice. De hecho, es un documento, pero lo voy a ver, puede ser. Sí, dime. Normal, me parece pues normal. En el caso de horario, yo lo en los 15 minutos para que los más puedan llegar un poco antes de empezar a ciertas horas. Ok, bueno, se supone que tenemos que ser cumplidos con el horario porque para eso está dado, ¿no? Bueno, vamos aquí a aumentarlo un poco. Creo que allí. Bueno, chicos, yo les voy a hablar un poco sobre esta charla, pues tiene de título El cómic como arte visual en relación, ¿de acuerdo? El cómic, como lo define Will Eisner, lo define como una serie de ilustraciones que tienen una secuencia, ¿cierto? Que están ubicados en una secuencia. De hecho, Will Eisner define el cómic como arte secuencial, ¿cierto? Esa idea de Will Eisner, Scott McCloud la toma y la expande un poco más, pero yo pienso que hay veces que el cómic no sigue una secuencia, sino que simplemente son piezas de arte visual que están en una constante relación entre ellas. Pienso pues por ese lado que esas relaciones pueden ser internas o pueden ser externas. Puede ser una relación dentro de la misma viñeta o puede ser una relación entre viñetas. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente esto lo vamos a separar en tres partes grandes, en tres capítulos grandes, eh, que serían el tipo de relación que hay entre esos elementos pues, del cómic, ¿de acuerdo? De la historieta. El primero de ellos sería esa relación que existe entre un arte visual y otro, ¿de acuerdo? Defínase arte visual como la ilustración, la imagen, ¿de acuerdo? Miremos esa imagen que está allí. ¿Qué relación hay entre una imagen y la otra? ¿Quién me puede decir? ¿Qué relación existe entre la primera imagen y la segunda? De que si tienen problemas a la hora, bueno, si tienen problemas con el micrófono, pueden conversar por vía texto en el mismo canal de taller regularmente. ¿Mm? ¿Tienes alguna respuesta, Justino, a esa pregunta? Que cerca dos imágenes. Esta de aquí. Sí, las dos imágenes. ¿Qué vas a responder, Felipe? No, eres tuyo sí, te quiero. ¿Mm? ¿Qué relación hay entre la primera viñeta y la otra? Tratemos de ser concretos. Tratemos de ser concretos. ¿De acuerdo? La línea de receta. En la otra línea aparece que el mismo atleta está descansando luego de la competencia. ¿Y qué relación hay entre una y la otra? ¿Mm? Como una línea
o duda que si él cae derrotado o está descansando. No te vayas más allá. Trata de ser simple, concreto en lo que vas a decir allí. Pues la relación es directa, ¿cierto? Es una relación simple. El sujeto ganó la carrera y está descansando, ¿cierto? Esa es ese tipo de relación que existe entre arte visual y otro, ¿de acuerdo? Les voy a agradecer, porfa, Carlitos, que cierres el micrófono cuando no estés hablando, porque se me viene el retorno y ese retorno se escucha acá en la grabación que estoy haciendo de la clase. Entonces la idea es sencillamente que hay una relación directa entre un arte y el otro, ¿cierto? Ahora, por otro lado, existe también una relación entre el arte visual y el texto. Miren lo que sucede en la primera viñeta de estas dos que están acá. En la primera está el texto solo, que dice I will never cheat you again. Nunca te volveré a engañar, dice allí. ¿Y qué sucede con la imagen en este caso? ¿Qué relación existe entre la imagen y el texto allí? ¿Por qué el sujeto está diciendo eso? Yo creo que la imagen nos trata de explicar lo que sucedió, ¿cierto? ¿Y por qué el sujeto está diciendo eso? Infidelidad, pues, que se extiende por la segunda viñeta, pues. Sí. No solamente eso, sino las condiciones de los personajes que están implícitos en esa situación. ¿Cierto? Por ejemplo, el sujeto se ve que es un sujeto que le tiene cierto miedo a esa chica. Y la chica, por esa ilustración, me puede decir que es una mujer bastante violenta. Entonces, o por lo menos habilidosa. Entonces, es simplemente una relación que hay, sea directa o indirecta, entre el texto y esa pieza de arte visual. Ahora, esa tercera relación general puede ser también dada entre el arte visual y el contexto cultural en donde se desarrolla la historia. Y obviamente el contexto cultural de quienes la leen. Esas son dos portadas de The New Yorker. De hecho, son de este mismo año. Una es de marzo y la otra es de noviembre, de hace un par de días. ¿Ya? Del 9 de noviembre, de hecho. La de la izquierda, ¿qué nos está dando a entender? ¿Qué nos está mostrando si la miramos desde los ojos del contexto? Ahora mismo, ¿qué nos está dando a entender esa imagen? Pues en la primera portada veo de que está bastante despejado, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que tiene un ambiente muy parecido al de la ecuación universal de Turing. La pregunta no es si está o no desocupado, es por qué está desocupado. Porque esa es la estación central de Nueva York, de hecho. La estación de metro. El lobby de la estación de metro de Nueva York. ¿Por qué esa estación está vacía? Y solamente está el sujeto que limpia. No. Miremos primero la imagen de la izquierda. Son dos portadas completamente independientes una de la otra. ¿Ya? De hecho, se llevan más de 6 meses de distancia entre una y otra. Una es de marzo y la otra es de noviembre. La primera está hablando de esa soledad que se generan en los espacios a raíz de la pandemia, ¿cierto? Y la otra, que fue hace aproximadamente unos 4 días, ¿qué suceso fue el que sucedió hace 4 días en Estados Unidos? Entonces esa gente, ¿qué está haciendo? Para ir a votar. Y mira lo que sucede con el Señor. La gente está ¿cuál es la actitud de la gente? Preocupada no. Diría más bien apresurada. Mira que está mirando el reloj. ¿Ya? Entonces son dos contextos culturales de situaciones distintas que sucedieron en momentos distintos
de esa realidad que vivimos. Entonces el cómic también puede agarrarse de allí y generar una relación entre ese arte visual que creamos y ese contexto cultural en el que estamos, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recorrido de estos tres elementos de una manera más detallada todavía. Vamos a empezar con el arte visual, la relación que hay entre arte visual y arte visual. Yo las defino como 7 por 7 por 1, ¿ya? Porque son 7 relaciones que existen entre arte visual y arte visual, 7 relaciones que existen entre arte visual y texto, y una relación que existe entre arte visual y el contexto. Entonces, el primer elemento sería de el arte visual, la relación entre arte visual y arte visual. El primer elemento clave sería esa relación que hay de momento a momento. ¿De acuerdo? Ese generalmente se utiliza para hacer énfasis en un momento en el tiempo específico, dilatándolo o incluso congelándolo. Eso sirve para conectar la historia desde un momento situacional a otro. Y ahí les pongo un ejemplo visual. Miren que esa relación que existe entre la chica, el ojo de la chica abierto y cerrado, es un momento que es relativo y que puede extenderse por mucho tiempo, ¿ya? Como también puede extenderse por muy poco tiempo, pero está generando una relación de un momento en el que la chica tiene el ojo abierto a un momento en el que lo cierra. ¿De acuerdo? Esa sería la primera relación que existe entre arte visual y arte visual dentro del cómic. La segunda sería esa relación que hay de acción a acción. Ya es un poco más grande, es un poco más, se expande, ¿cierto? Ya no es un momento particular, sino una acción particular. Entonces, esa se utiliza de una forma bastante parecida a la anterior para conectar, no esta vez no un momento con otro, sino una acción con otra. ¿Ya? Genera un poco más de peso en los actos y consecuencias que hay dentro de la historia y suele ser un poco más explícito. ¿Ya? Allí por lo menos, ¿cuál sería una acción y cuál sería la otra? En ese ejemplo de historieta que está allí. Por lo que sí, veo en eso, tú es acerca de una secuencia. Concreto, Justino. Ok, esas son las dos acciones, ¿cierto? Un acto y una consecuencia de ese acto. Entonces, esta es una forma muy, muy común. Se utiliza muchísimo en los cómics para generar secuencias de imágenes entre una y la otra. Y pues es bastante común, ¿ya? De hecho, dice aquí, solo una fracción de la acción en la que se muestra esa viñeta es la que se muestra en esa viñeta. Es por ello que es muy importante elegir el momento perfecto. Allí estamos hablando del famoso momento Kodak, de elegir los momentos más importantes dentro de todas esas secuencias de acciones para que genere la mayor claridad posible y genere el mensaje lo más de la forma pues más óptima posible, que se vea mejor, que sea más impactante. ¿Ya? Entonces, esa sería el segundo elemento de este tipo de relación. El tercero sería una relación que existe de sujeto a sujeto. ¿Ya? Es muy común esta verla en los diálogos, porque usualmente habla uno, contesta el otro. Es esa relación que existe de un personaje al otro, o de un personaje a un objeto, o de un personaje a un sujeto. Por eso puse de sujeto a sujeto, porque pueden que sean personajes como tal, o pueden que sean objetos, o pueden que sean simplemente un decorado o alguna cuestión por el estilo. Eso se utiliza para hacer una transición entre un personaje y otro y establecer una relación. ¿De acuerdo? Entonces, allí por lo menos el chico dice, eso no está bien. Y la chica dice, no. Y el gato pues está arriba pues en el árbol. Lo que está indicando que las dos personas están mirando el gato y no tienen ni idea de cómo van a bajarlo. Entonces,
Se está generando una situación con 3 sujetos que están conectados por una acción o por una situación más bien. Ese sería pues el tercer elemento. El cuarto sería de escena a escena. ¿Ok? Ese es bastante común a la hora de hacer saltos temporales o cambios de locaciones. Generalmente lo acompaña un cambio sutil en los personajes o en el lugar. A veces se hace de una manera explícita ayudándose con el texto, como es el caso de esa viñeta. La pareja se casó y en la otra están con sus hijos. Entonces, es un cambio mucho más explícito allí, sumándole pues ese bocadillo que dice 10 años después. Se genera pues ese tipo pues, de relación de transición entre una escena y otra. Y miren que solamente estamos hablando del arte, todavía no hemos hablado del texto, ¿de acuerdo? Y ya van 4 relaciones, 4 elementos que relacionan un arte con otro. De aspecto a aspecto, también ese sería el quinto. De aspecto a aspecto es bastante curioso. De hecho, es heredado pues, de las novelas gráficas y de los mangas, porque son espacios en donde se da el arte se da más espacio, más tiempo para mostrarse. Generalmente tratan de establecer una atmósfera, ¿ya? Por lo menos aquí, ¿qué me está indicando? De que hace mucho frío afuera y que dentro de la casa hace un calor agradable. Ya, primero mostramos el frío del exterior, luego ponemos la escena de la cabaña con el frío afuera y la chimenea, y finalmente hacemos un acercamiento a la chimenea. Esto no nos está contando nada explícitamente, pero sí nos está estableciendo una atmósfera, nos está estableciendo una situación. Entonces, esos aspectos que caracterizan esa situación, uno puede relacionarlos a través del arte, mostrando cada uno de esos aspectos de una manera ordenada y de una manera lógica. Les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes alguna vez habían conocido este tipo de relaciones que les estoy contando? ¿Lo habían visto de esa forma? Bueno, a mí me parece que esto es importante porque ustedes, al utilizar todo esto en sus historietas, van a hacer que cojan una mayor riqueza, sean mucho más interesantes de contar. Pues sí, ¿Ya? pero digamos, son como esas cosas como que una nota que la gente que practica mucho el tema narrativo, Las dan por sentada a veces. sí, se intuyen, ¿cierto? Claro. Una nota, por ejemplo, en ciertos mangas de algunas temáticas, que hay mucha escena, por ejemplo, del barrio japonés, las culturas y de cómo se hace pues como esa ambientación. Exacto. Pues bacán que lo señalas, muchas veces tiene que ser bueno acordado para... Sí. Aquí yo lo que estoy haciendo es que les estoy estructurando cada uno de esos elementos que uno a veces intuye, pero se los estoy organizando de una manera lógica y académica, para que ustedes tengan, este documento yo se los voy a compartir para que lo tengan allí, de referencia, es un documento de consulta, que puede usarse pues para ir aplicando. Igual el ejercicio que vamos a hacer más adelante implica pues estos elementos. Entonces este sería el quinto, ¿cierto? Vámonos al sexto. El sexto tiene un nombre inglés bastante extraño, pero es así. Y de hecho es de los más complejos, diría yo, porque es simplemente una relación que no tiene una relación. Es bastante extraño, porque es una relación de 2 elementos que no tienen similitudes entre ellos, que no siguen una secuencia lógica, ¿ya? Pero que están allí por alguna razón narrativa o por alguna razón bastante, diría yo, abstracta dentro de la historia, ¿ya? Entonces, son elementos también que se utilizan. Este es poco común, es muy poco común, porque es un poco más complejo.
es unir dos elementos que no tienen ninguna relación entre sí y ponerlos en una secuencia, ¿ya? Que no tiene una secuencia lógica. Entonces, ese sería el sexto. Y el séptimo, que es uno bastante común también en el manga y en las novelas gráficas, sería esa relación simbólica entre el arte y esos pensamientos, esas emociones, esos elementos que no son tangibles, pero que se sienten. Y una forma de expresarlos para que se vean de una manera más explícita es a través de esa ilustración. En el caso de Esto sacaste del fragmento de manga de... eso lo saqué de Prison School. Sí, Prison School ya se me olvidó el nombre del autor. Ya. Bueno, el autor ahorita mismo es irrelevante. Lo que me parece a mí que es útil y que es bastante interesante en esta ilustración de esta viñeta es cómo él a través de ese arte visual quiere establecer una relación entre el arte y esa locura que tiene André en ese momento. André es ese personaje que está allí, que es un gordito, ¿ya? Entonces, es simplemente esa relación que existe entre el arte y ese estado mental en el que está André en ese momento, ¿ya? Es muy común, como les digo, en el manga y en las novelas gráficas, utilizar este tipo de elementos como algo simbólico y mostrar a través de ese arte ese estado de ánimo de esa persona. Entonces esa sería la séptima relación que existe entre la imagen y la imagen, ¿de acuerdo? Entre el concepto que hay en la imagen, cómo esa imagen se conecta con otra para generar esas relaciones pues visuales. Ahora, vamos a hablar de la relación que existe entre el texto y la imagen, entre el arte visual y el texto. Eso serían otros 7. El primero sería específico del texto, es decir, que el texto como tal es el que gana importancia dentro de esos dos elementos y la imagen simplemente sirve para complementar ese texto, ¿ya? Por lo menos aquí, los dos conceptos que nos muestran tanto el texto como la imagen tiene más relevancia el que tiene el texto. El que tiene el texto dice, él anotó el touchdown ganador, ¿ya? O sea, el touchdown con el que ganaron el partido. Mientras que la imagen simplemente está mostrando un pase, ¿ya? Puede ser un pase que utilizaron para perder, o un pase que utilizaron para ganar, o un pase cualquiera dentro del partido. Pero el texto es el que le da importancia a esa imagen. Es la que nos está diciendo que ese pase en particular fue el que hizo que ese partido se ganara. Entonces, esa relación allí es específica del texto. El texto es el que tiene mayor importancia. También está, como segundo caso, lo contrario, que la imagen es la específica, es la que tiene esa importancia y el texto solamente sirve para complementar esa imagen. Es muy común en las onomatopeyas, ¿cierto? Vuelvo y repito, eso es inherente tanto al cómic occidental como al manga oriental, el cómic oriental. Entonces, aquí por lo menos hay dos elementos que están casi, diría yo, camuflados en la imagen, que sería ese splash que está ahí en la imagen del carro atravesando el río y la imagen, el sonido, pues la onomatopeya del libro que se está deslizando del puesto pues del carro, ¿cierto? ¿Ya? O como sucede aquí, por lo menos, es el sonido de ese presionar el seguro de la puerta del carro, ¿ya? Más el sonido que hace el personaje dentro del vehículo. Entonces, aquí en este caso, esos sonidos no tienen sentido si están solos. Solo tienen sentido si están acompañados por esa imagen. Más bien si acompañan a esa imagen. Allí la imagen cobra más importancia que el mismo texto. Entonces, serían dos elementos que son complementarios uno del otro, pero existe un cambio en la jerarquía de importancia pues, de un elemento con el otro. El tercero sería un doble específico.
Este también es bastante poco común, de hecho. Y de hecho, los historietistas que son más puristas tienden a evitarlo, que es un doble específico es una relación que existe entre un texto y una imagen en donde ambos tienen la misma importancia, ambos dicen el mismo mensaje y son redundantes uno con el otro. ¿Ya? Se utiliza mucho en el contexto de humor y se utiliza también para dar claridad. Cuando queremos que eso quede bien clarito, uno viene, lo que está en el texto, lo muestra en la imagen. Por lo menos aquí está exagerado, aquí está, dice, ella removió el pastel del horno. La imagen está mostrando que está removiendo el pastel del horno y además de eso la chica está diciendo, estoy removiendo el pastel del horno. Entonces, está siendo triplemente redundante porque los tres elementos están diciéndome lo mismo, ¿ya? Y si yo quito uno, el otro tiene igual de importancia. O sea, todos están en una igualdad de importancia y todos los elementos me están contando lo mismo. Vuelvo y repito, esto es algo que muy comúnmente los puristas del cómic tienden a eliminar y tienden a decir que debe evitarse. Pero también es una herramienta que puede utilizarse para contar una historia. ¿Ok? Viejo, y ese tipo de uso del texto se notaba mucho cuando los inicios del cómic. Sí. Los primeros cómics tenían esa cuestión de que entonces Superman ataca al villano y lo saca de su guarida. Y uno ve la imagen y es eso. ¿Ya? Es muy clásico. Que sí, hay un poquito más importancia al usar público con, por ejemplo, los cuadros, los explicables, los claros, perdón, un poquito alargando un poco más los cómics, entonces había más espacios para más cosas, entonces no era necesario usar esto para clarificar algo, pero ¿cierto? Sí, claro, o sea, a veces, y vuelvo y te repito, esto lo utilizan mucho ahorita mismo en el contexto del humor, porque esa redundancia genera cierta gracia a veces, situacional, entonces se utiliza pues también en eso. Por eso puse aquí que específicamente, pues usualmente ahora se utiliza mucho para dar claridad y para hacer algo de humor, ¿de acuerdo? Ahora, hay también otra que sería una relación de texto e imagen que es intersectada, es decir, el texto complementa la imagen y ambos conceptos se solapan entre sí, o sea, no existe una división entre uno y el otro. Están completamente, no están completamente unidos, sino que son conceptos distintos que dan información un poco distinta, pero que se complementan y que se interceptan, se solapan entre ellos. Entonces, por lo menos aquí en el ejemplo, dice, miremos primero la imagen, es como una especie de mundo bastante raro y hay muchos globos y hay como una criatura que parece un gato. Y entonces acá dice en el texto, dice, set at the lee of a windy valley, está ubicado en la ladera pues, de un valle con mucho viento, el reino de Aer, ya, un valle con mucho viento. El reino de Aer. El reino en el poder de los molinos del viento y engranajes de los motores. Y motores de vapor, ¿ya? Los festivales se llenaron de aire y balones, ¿ok? Entonces, aquí el texto me está indicando, me está dando cierta información que complementa esa imagen que está acá y se solapan. Mira que habla de los balones, sí, están los balones acá, hablan de los motores de vapor y allí están los motores de vapor, pero la información adicional que me da el texto no la tiene la imagen, a pesar de que hay información redundante allí. ¿Ya? Esa sería una relación intersectada entre el texto y la imagen.
acuerdo? Ahora, hay una que es totalmente interdependiente, que esa sería la que sigue. Esa sí es la que más me parece a mí que es brutal, es una cosa que me parece súper genial y es muy común, es diría yo, la más querida, que es una imagen que necesita del texto y que el texto sin la imagen no tiene sentido y la imagen sin el texto no tiene sentido. O sea, son una para el otro. El texto y la imagen están hechos uno para el otro y son inseparables. O sea, encajan tan perfectamente que se consideran casi como un mismo elemento, a pesar de que son dos elementos distintos. Por lo menos en este ejemplo de aquí, dice, la imagen, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando esa imagen? ¿Te casarías conmigo? Es como un te casarías conmigo, ¿cierto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me está mostrando la imagen. No propiamente la viñeta, la imagen. Y el texto me dice otra cosa distinta. Me dice la respuesta de la chica. Absolutamente no. Entonces, una situación me la está estableciendo la imagen y la resolución me la está estableciendo el texto. Están hechos uno para el otro. Miremos otro ejemplo acá. Vamos a alejarnos un poco. Ciertamente el humor político trabaja mucho con eso. Sí, es muy, muy, muy común. Dice, Phantom, Fast Draw, a rescate. Y el pistolero fantasma. No se preocupen, chicos. Lo salvaremos. Si nosotros miramos el texto solo, nosotros podemos imaginarnos cualquier situación de rescate, ¿cierto? Pero al mirar las imágenes, nos está contando de que... ¿Qué nos está contando la imagen? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos está contando ahí la imagen? Lo que está contando es que estos dos protagonistas están mirando ¿Mm? un problema. Son como unos niños jugando a vaqueros, ¿no? Exactamente. No es un rescate real, es un juego. Mira lo que nos está contando la imagen. Nos está diciendo que esos diálogos que están allí no son diálogos serios, ni son diálogos de una situación real. Son diálogos del juego de un par de niños. Entonces, si ven cómo una cosa complementa a la otra y cómo encajan también, que se genera una situación completa en donde el texto nos muestra una información, la imagen nos muestra otra, y son como si nos tiraran cada uno una pieza de rompecabezas. Y nosotros, al analizarla, completamos esa pieza, ese rompecabezas, con esas dos piezas que nos están tirando, la del texto y la de la imagen. Entonces, esa sería esta relación que me parece a mí súper importante, es a la que apuntan muchos historietistas. Esa sería esa relación. La que sigue sería una relación paralela, que sería lo contrario. Sería el equivalente a una sin secuencia, pero entre texto e imagen. Son dos elementos que cada uno va por su lado, ambos tienen igual de importancia y aportan su propia información sin que uno interfiera con el otro. Por lo menos aquí en esta viñeta que está aquí, ¿qué pasa? En la imagen están como en un parque, una montaña rusa, ¿cierto? Mientras que el texto dice, ¿quieres crema y azúcar con eso? Perdón, ¿quieres helado? No, creo, sí, no. Crema y azúcar con eso. Como si estuviera pidiendo un café, ¿ya? Entonces son dos elementos que no están conectados, que están completamente separados uno del otro, pero que aportan cada uno su información. Lo he visto muchísimo en los cómics de Batman. Porque por lo menos en el cómic de Batman, cuando Robin era propiamente Batman, recuerdo que mientras él estaba saltando y iba llegando donde tenía que llegar, él estaba haciendo como un diálogo interno. Y se decía cosas completamente que estaban por fuera de ese contexto en el que estaba
estaban sucediendo las situaciones de la imagen. Sí, ¿Ya? mucho que es el cómic independiente y el Sí. lo que vos decís, cuando el personaje, digamos, Cuando hay monólogos. es, sí, Exacto. Entonces, eso es muy común allí, se utiliza pues mucho. Y esa sería una relación paralela. Están ahí los dos elementos, pero nunca se tocan. ¿De acuerdo? Este sería otro ejemplo. La imagen, por ejemplo, ¿qué nos está mostrando? Describamos la imagen primero. ¿Ya? La imagen nos muestra, hay como una choza aquí y hay dos personajes y hay unas olas y es como si esto se estuviera inundando y ellos están tratando como de salvarse, ¿cierto? Como de buscar la forma de salir de esa inundación. Mientras que el texto dice, he leído acerca de muchas clases de salvadores, salvadores divinos como Buda, quien no era un dios, pero aún así libró a millones de personas de su propio sufrimiento. Todos los días mujeres en la India que ofrecen sanación entre los callejones abarrotados de gente en Mumbai y Bangalore. O las sirenas, mujeres pez, espíritus de los pescadores, largo tiempo ido, quienes guardaban su precioso océano, su amado océano. Entonces, a pesar de que el tema es del océano, de los salvadores, el texto como tal es completamente independiente a la situación que está sucediendo pues en la viñeta. ¿Ya? Entonces, por lo menos con Mafalda pasa eso. ¿Ya? Con Mafalda pasa eso. Con Calvin y Oves pasa eso también. Entonces son situaciones pues que uno puede usarlas también para generar cierta carga, diría yo, hasta poética, a la hora pues de contar esa historia y de aportar elementos. Y también está esa relación pictórica, ¿ya? Le digo pictórica porque literalmente esos textos son elementos visuales dentro del contexto de la historia, o sea, están dentro de ese mundo, ¿ya? Por lo menos aquí en el ejemplo donde dice, el cómic se llama Friday Night, pero ese Friday Night también está dentro está dentro del lugar, o sea, es como si fuera el nombre como una especie de cartel que tiene el lugar. The Ritz sería el lugar pues donde están ellos ahí cenando, pues están como tomando y escuchando música, tomando martinis, de hecho. Mientras ese arte que está en el fondo es un texto que me está dando información, pero que está dentro de ese mundo, ¿ya? Y que es totalmente distinto a los globos de texto. Los globos de texto como elemento pictórico no existen. O sea, ellos no están los personajes no ven esos globos de texto, pero sí ven esa imagen que dice, ese texto que dice el Ritz y que dice Friday Night. Lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros miramos eso, el cómic nos está diciendo que eso es en el diario El Planeta. Y Superman a su vez ve que ahí dice diario El Planeta. ¿Ya? Son elementos de texto que están dentro del decorado, que están dentro del mundo ese y que existen realmente en ese contexto, pues, donde está el personaje. ¿Ya? Que sirven tanto para darle información del contexto al lector como para ubicar también al personaje. Entonces, esa sería una relación también bastante común en los cómics y en mangas. Se utilizan, sobre todo en el cómic, se utiliza muchísimo para establecer esa relación entre el texto y la imagen. ¿Ok? Bueno, entonces, ese sería pues ese recorrido que existen entre esos 7 elementos visuales entre imagen e imagen, esos 7 elementos visuales entre imagen y texto
y el elemento que existe entre el contexto y la imagen, ¿cierto? El contexto cultural. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad que yo les propongo es la siguiente, chicos. Desde el día de hoy hasta el día martes, vamos a elaborar una historieta corta diaria por por un suceso que ocurra en ese día a ustedes. Vamos a hacer como una especie de diario de aquí al martes, es decir, sería sábado, domingo, lunes, martes, serían 4 historietas, ¿ya? Contando la de hoy serían 5, porque la idea es que hagamos también lo de hoy. Y las reglas son esas. Deben ser por historieta 4 viñetas, ¿ya? Pueden hacerlo como una tira cómica de esas de periódico, pueden hacer un John Coma, pueden hacer las 4 viñeticas así como las de Mi Imaginación y Yo. Pueden hacerlo en la disposición que ustedes quieran, pero la condición es que debe haber por lo menos una de esas relaciones que les expliqué yo hoy en cada una de esas historietas. ¿De acuerdo? Y no se vale repetir la misma relación entre una historia y la otra. Es decir, si en la primera ustedes usaron una relación de intersección, ya en la segunda no pueden usar esa relación, tienen que usar otra. ¿De acuerdo? La técnica es completamente libre. Pueden usar color, pueden usar tinta, pueden usar el elemento que ustedes quieran. Lo que sí les pido, por favor, procuren en lo posible no entregar historietas a lápiz, solamente a lápiz. Tratemos de darle un poquito más de importancia y tratemos de hacer algo acabado, algo que esté limpio ya, que no sea un borrador. Por eso les estoy dando todos estos días para que ustedes día a día vayan haciéndolo de una manera corta. Son 4, como les digo, 4 viñeticas. Estudian ese elemento y elaboran esas historietas. Ese sería pues el elemento de hoy. Esa sería la charla que yo les tenía para el día de hoy. Me parece que es una cuestión de teoría del cómic bastante importante y sobre todo que es algo que a veces se da por sentado, pero que no todos conocen, ¿ya? Es como el uso del color. La gente, muchos de los que yo conozco, creen que conocen el uso del color y dan por sentadas muchas cosas. El uso del color es complejo, no es una cosa sencilla y requiere de práctica, requiere de estudiarlo, requiere de conocer la teoría y de apropiarse de esa teoría para poder establecer esos gustos y esos estilos pues de manejo de color que caracteriza a un artista y que lo diferencia del otro. Entonces, ese sería el elemento entonces que vamos a hacer, esa sería la actividad. Yo les comparto este documento, es un documento bastante, bastante diría yo, gordito por su carga de conceptos, pero pienso pues que les puede servir mucho, porque tiene ahí como ese glosario de esos elementos y que pueden usarse no solo en esas historietas que van a hacer para estos días, sino también para todas esas historias que vayan a hacer de ahora en adelante. ¿Alguna pregunta con respecto pues a lo que vimos el día de hoy, chicos? Con respecto a los materiales de... Lo que hay que hacer es un dibujo bastante detallado para presentarlo el día martes. Ojo con la actividad. No es solamente entregar un dibujo el martes. Es que desde el día de hoy hasta el martes, por cada día van a hacer una historieta cortita de 4 viñetas, en donde ustedes muestren un suceso de su vida cotidiana, de lo que les sucedió ese día a ustedes. Y quiero que lo hagan utilizando esos elementos de relación, ¿ya? Ya sean elementos visuales de relación entre arte y arte o elementos visuales, elementos de relación entre arte visual y el texto. ¿Ya? La regla es no repetir la misma relación en 2 historietas, es decir, si yo por lo menos digamos que en la de hoy usé esta relación de escena a escena,
Ya en la que sigue no puedo usar esa relación de escena a escena. No la puedo marcar como aquella que utilicé. ¿De acuerdo? Entonces, es un reto. Esperemos a ver cómo les va con este reto. Yo sé que es algo chévere. Yo también lo voy a hacer. La técnica es libre. En lo posible, si pueden usar color sería excelente. Lo único que no recibo son trabajos a lápiz, solo a lápiz. ¿De acuerdo? Tiene que estar muy bien hecho a lápiz para yo recibirlo. ¿Ya? Tiene que estar ya en limpio, diría yo. Y pues bueno, esa es como la idea de la actividad. Que hoy empecemos con esa primera historia. Hasta el día martes serían 5 historias cortitas de 4 viñetas en donde se cuentan esos elementos. Puedes trabajar digital, puedes trabajar tradicional, puedes usar acuarelas, puedes usar colores, puedes usar lo que quieras. Lo importante es que estés contando esa historia corta y que se utilice pues uno de esos elementos. ¿Quedó claro? Las que puedas hacer. Lo importante es que hagas el ejercicio, que te pongas el reto. Puedes ir cambiando de técnica. Por lo menos los días que estés más ocupados usas lápiz, ¿ya? Y dejas ese dibujo hecho a lápiz bien bacano, bien limpio, ¿ya? Para la que sigue, que tengo, digamos que mañana, supongamos que tengo más tiempo libre, ya le meto color y le utilizo, no sé, acuarela o utilizo colores y mezclo los colores de una manera bien chévere y ya tendría la segunda. Y así. La idea es que de aquí al martes tengamos, lo ideal sería que tuvieran una por día, ¿ya? Pero por lo menos que haya más de una, que no sea una solita, sino que sean de 2 hacia adelante, ¿de acuerdo? Y esperemos que no se haga la ley del mínimo esfuerzo, porque esa tampoco es la idea. Le deja hacerse el reto y tratar de cumplir. Eso aplica tanto para ustedes como para las personas que no están acá y que van a recibir la grabación, que ahorita la voy a subir a YouTube y les comparto el enlace. Y este archivo lo voy a compartir tanto en la clase de aquí del el canal pues de Grafiction de texto, como en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que tengan allí en ambos lugares el documento y puedan ir a él con facilidad. Y listo. Creo que eso sería entonces todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, sugerencia o algo por el estilo.